Hoy vamos a hablar de dos temas. El primero, después de que el Señor ha predicho la destrucción de Jerusalén, el juicio divino sobre esta nación, el Señor Jesús pasa entonces a anunciar nuevamente su crucifixión. En esta porción vamos a ver cómo los principales sacerdotes y los escribas, el Sanedrín judío, busca la manera de destruir a nuestro Señor. Y vamos a empezar leyendo Lucas capítulo 22, verso 1, donde dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. La Pascua era una de las 3 fiestas anuales en las que se requería que todos los varones judíos, si era posible, retornaran a Jerusalén en recuerdo de su liberación de la esclavitud en Egipto. Los judíos tenían varias festividades, pero 3 eran las principales. La de los panes sin levadura, conocida también como la Pascua, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Dice en Deuteronomio capítulo 16, verso 16, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Vemos entonces aquí que en este verso Moisés habla de esas 3 fiestas principales durante el año en la que Dios requería que apareciera todo varón delante de él en el lugar que él determinara para la conmemoración de esas festividades. Ahora, como estamos hablando de la fiesta de los panes sin levadura o la Pascua, recordemos que durante la 10ª plaga en Egipto, el ángel de Dios pasó por encima de cada casa que tenía sangre untada en los postes y en el dintel de las puertas. Como debían estar preparados para huir apresuradamente, los israelitas no pudieron o no pusieron levadura en su pan. Por eso, este memorial también llegó a ser conocido como la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, continuemos con la lectura. Dice Mateo 26, verso 1, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Ahora, si bien todos estamos de acuerdo en que Jesús fue crucificado en la Pascua, hay algunos grupos religiosos que debaten mucho con respecto a si eso fue algo que ocurrió el día jueves o el día viernes. Pero continuando, miren lo que dice ahora el Señor en el versículo 2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Ahora, lo que está claro es que Jesús ahora declaró que el tiempo sería de su crucifixión, sería en la Pascua. Sería traicionado para ser crucificado. Ahora, él había hablado de su muerte varias veces antes, pero esta es la primera vez que Jesús les dijo a los discípulos cuándo se cumpliría. Dentro de 2 días. Nosotros hemos venido estudiando cada día de la última semana de vida de nuestro Señor.
y habíamos terminado nuestra última lección en el día martes. Cuando dice entonces, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, estamos hablando del jueves. Si la exposición o la predicción que el Señor hizo de la destrucción de Jerusalén fue en el martes, si la parábola de las 10 vírgenes la presentó el martes, si la parábola de las ovejas y los cabritos las presentó el día martes, y dice entonces, después de haber hecho toda esa exposición, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, llegamos entonces al jueves. Los discípulos sabían cuándo se celebraría la Pascua, porque Moisés había instruido a los israelitas al respecto. En Éxodo capítulo 12, Moisés dijo, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. O sea, pues previamente se escogía el cordero que se iba a sacrificar y se le guardaba hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esta expresión entre las 2 tardes quiere decir cuando ya estaba terminando el día y empezaba la noche. Recuerden ustedes que acorde al método judío de contar el tiempo, se contaba cuando el día ya estaba terminando, en la tarde, empezaba el nuevo día. No acorde al método nuestro, el método occidental que contamos es a partir de la medianoche. Los judíos contaban el cambio de día entre las 2 tardes. Por ejemplo, en este momento aquí en Colombia son las 6 pasadas, las 6 de la tarde, 6:10. Acorde al método judío, ya estaríamos en el sábado. Pero acorde a nuestro método de contar el tiempo es el viernes. Solo dentro de 6 horas va a empezar el sábado. Pero según los judíos, según como Dios les había instruido a ellos a contar los días, entre las 2 tardes, cuando ya estaba terminando, o cuando está terminando esta tarde del viernes, al llegar ya la noche, entre esas 2 tardes, había el cambio de día. Entonces dice aquí que ese cordero se sacrificaba entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Estamos hablando aquí cuando en la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, la instrucción de Dios fue de que la sangre de ese cordero debía utilizarse para señalar con ella, pintar los postes y el dintel de las casas, el marco de entrada, la puerta de entrada de la casa. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. En Levítico 23, mire nuevamente lo que nos dice Moisés. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Celebrar la Pascua, como lo dice Mateo 26:2. Recuerden, nos encontramos en Mateo 26:2, es martes, el tercer día de la semana de Pasión. Y el Señor les dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. O sea, pues, el jueves, terminando el jueves y empezando el viernes, se celebraba la Pascua. Y que se refería a comer el cordero pascual, terminando el jueves y empezando el día viernes, acorde al método judío de contar el tiempo.
Toda la fiesta de los panes sin levadura duraba 7 días. O sea, pues hasta el día 21 del mes. Porque recuerde que dice que era a los 14 del mes, en el día 14 del mes primero, entre las 2 tardes, que se comía la Pascua y duraba 7 días. Es claro entonces que cuando Jesús recuerda a sus discípulos que después de 2 días se celebraba la Pascua, aún no ha terminado el martes, ese día tan memorable en que ocurrieron tantas cosas y se pronunciaron tantas palabras, como vimos nosotros en la serie de lecciones que estuvimos presentando estas 2 últimas semanas. Jesús, este día martes, habla de su entrega con 2 días de anticipación. Vuélvelo el verso 2 de Mateo 26. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús habla de su entrega con 2 días de anticipación. Ahora, puesto que el Señor comió la Pascua con sus discípulos el jueves, esto que está diciendo aquí sucede el martes. Ahora, ¿qué ocurre el miércoles? Bueno, el miércoles va a ser un día de total descanso para el Señor. Han pasado 3 días ajetreados, de mucho trabajo, de mucha enseñanza. El domingo, el Señor había hecho su entrada triunfal a Jerusalén. El lunes maldijo la higuera. El lunes purificó el templo. El martes es el día donde estuvo enseñando más que cualquier otro día. El miércoles ya se retira a descansar por completo, preparándose para lo que va a ocurrir ya el día jueves, cuando va a comer la Pascua con sus discípulos. Después de comerla, va a instituir su cena, luego va a ir al huerto de Getsemaní, le va a orar al Padre y Judas va a hacer su presencia con los soldados, puesto que lo ha traicionado, y a partir de ese momento el Señor no va a tener descanso alguno hasta el viernes, cuando a las 9 de la mañana va a ser crucificado. Siguiendo entonces, dice en Marcos 14:1, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo arrestar al Señor, pero hacerlo de una manera sutil, porque temían incitar a la multitud contra ellos mismos. Sin duda hubieran preferido un momento diferente a este, cuando tantos judíos estaban en Jerusalén, pero por el propósito y plan de Dios, su crucifixión ocurrió en un momento en que los judíos de todo el mundo se enterarían de ello. Mateo 26:3. Y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Mateo pasa de la escena de la predicción de Cristo de que dentro de 2 días va a ser crucificado. Mateo pasa a una reunión diferente que quizás ocurre al mismo tiempo. Y dice que esa reunión se sucede en el patio del sumo sacerdote, Caifás. El Sanedrín, el concilio judío, es decir, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, el sumo sacerdote, se habían reunido para determinar cuándo darían muerte a Jesús. Dice Marcos 14, buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarlo.
Ahora, el plan para ejecutar a Jesús no se originó en esta reunión que tuvieron en la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Ahora, ¿por qué no se originó en esta ocasión? Porque eso ya había sido determinado mucho antes. Hay varios pasajes que lo enseñan. Por ejemplo, retrocediendo a Mateo capítulo 12, dice, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. O sea, mucho tiempo antes, meses antes, el Sanedrín había determinado matar a nuestro Señor. Eso no fue algo que se planeó en este momento, el miércoles. Bueno, estamos aquí en el martes, terminando ya el día martes. Dice en el verso 2 de Marcos 14, y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Este Tribunal Supremo, legislativo y eclesiástico de los judíos, acordó un plan para arrestar al Señor en secreto y con engaños en un momento posterior a la Pascua. Pero tenemos que evitar el arresto de Jesús durante la fiesta. Para la fiesta duraba, recuerden, una semana. Sabían que miles de galileos, el Sanedrín, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, sabían que miles de galileos eran partidarios populares de Jesús que estarían en Jerusalén durante los días festivos. Por lo que se decidió esperar con su arresto y muerte hasta que sus seguidores ya no estuvieran presentes. Solo gracias a la ayuda inesperada de Judas, su arresto y la muerte del Señor tomaron un curso más rápido de lo que había planeado. Llegamos entonces al día miércoles. Como dije hace un momento, el día miércoles el Señor no impartió ninguna enseñanza. El día miércoles el Señor no llevó a cabo ninguna actividad. Fue un día de total descanso para Él y de preparación para lo que iba a ocurrir el día jueves, que culminaría con su crucifixión el viernes a las 9 de la mañana y su muerte a las 3 de la tarde del mismo día.